Bueno, amados hermanos, tengan todos muy buen día. Un saludo para todos los hermanos que desde casa nos ven. Y antes de empezar a predicar la palabra de Dios, vamos a orar al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, todos los que estamos, Señor, acá, estamos, Señor, delante y ante tu presencia. Señor, somos cada uno de nosotros templo de tu Santo Espíritu y ciertamente, Señor, eres tú que nos sostienes con tu mano derecha. Y nadie nos puede arrebatar de tu mano, porque tu mano, la mano de tu Padre, es mayor que todos. Señor, venimos ante ti con un corazón, Señor, necesitado de tu gracia, necesitado de tu palabra, necesitado cada mañana de tus misericordias. Y en esta mañana, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, abras nuestro entendimiento para poder comprender las maravillas, las riquezas de tu palabra. Y Señor, gracias, porque ciertamente al estar tu cuerpo reunido es el lugar donde tú derramas bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el óleo que cae sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón. Cae sobre sus vestiduras, es como el rocío del monte de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ese es el lugar donde Dios derrama bendición y vida eterna. Y este es el lugar donde está reunido, Señor, tu pueblo. Señor, tu bendición hoy nos alcanzó a través de tu presencia. Y gracias a Dios porque tú concedes también vida eterna a todo aquel que escucha tu evangelio, conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados hermanos, en esta mañana tenemos que ir al Evangelio según San Juan. Y lo que vamos a predicar en esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 31 al versículo 38. Eso es lo que vamos a predicar hoy. Pero vamos a hacer la lectura desde el versículo 21 hasta el versículo 38. Entonces hoy vamos a comenzar la lectura de algo que ya el pastor Cristian el domingo anterior ya predicó. Pero vamos a ver en su totalidad la finalización de este capítulo 13. Entonces el versículo 21 en adelante dice así. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado con el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le decía esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas?
Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me haya negado 3 veces. Hasta aquí la porción de la palabra del Señor. Y hermanos, es importante lo que compartió el pastor Cristian el domingo pasado. Por eso me tomé el atrevimiento de leer del versículo 21 hasta el versículo 38, sabiendo que hoy tenemos que predicar del versículo 31 al 38. ¿Por qué? Porque este pasaje que hemos leído, que es la finalización del capítulo 13, es un pasaje hermoso, pero a la vez muy profundo. Comienza con el anuncio de la traición de Judas y finaliza ¿con qué? Con el anuncio de la negación de Pedro. Y en el medio de estos 2 pasajes oscuros y desalentadores tenemos el anuncio de Cristo de su propia glorificación, pero también tenemos el mandato del Señor Jesucristo de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Ese mandamiento está puesto en medio de una traición y en medio de una negación. Ahí el Señor nos manda amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y es un detalle sumamente importante que nosotros debemos tener en cuenta para poder comprender este texto en su justa dimensión. Una de las excusas que más usamos o tenemos las personas para guardarnos en nuestro propio mundo y levantar una muralla delante de todas las personas y mantener a las personas a una distancia considerable es que muchas veces por causa de una decepción o por causa de una traición, sea verdad o no sea verdad, nosotros nos escudamos a nosotros mismos y mantenemos a las personas alejadas. Eso es un patrón que pasa en todas las personas. Cuando se sienten ofendidas, cuando se sienten traicionadas, es tocado su orgullo y se encierran en sí mismos y levantan un muro alrededor para que nadie se acerque y hacen ¿qué? Un muro de protección para que nadie se acerque a ellos. Pero bueno, en este pasaje vemos que la traición o una negación no es excusa para dejar de amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Hermanos, Judas traicionó a Jesucristo. Pedro negó a Jesucristo. Y si seguimos indagando y viendo la historia de la palabra de Dios, vemos que más adelante, en el tiempo que Jesucristo fue arrestado esa misma noche, todos sus discípulos se escandalizaron y huyeron ¿de quién? De Jesucristo. En el momento que más Jesús necesitaba de sus amigos, a él lo dejaron solos. En el momento más difícil que Jesús enfrentó, todos sus amigos lo dejaron a Cristo solo. Y es en el medio de esa traición y de esa negación que Jesús le dice a sus discípulos: ustedes deben amarse unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento que Jesucristo nos dice a nosotros. El texto principal, lo más importante de esto, es el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Mis amados hermanos, la expresión más alta del amor es el sacrificio de uno mismo. La expresión más alta del amor es el sacrificio de uno mismo. Juan 15:3, el Señor Jesucristo dijo esto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hablando de su propia muerte expiatoria de Cristo por cada uno de nosotros. Jesús declaró en San Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Por tanto, hermanos, aquí el Señor Jesucristo está hablando de ese amor incondicional que tiene por cada uno de nosotros. ¿Y cómo empieza esto? Vemos que Judas traicionó a Jesucristo. Judas traicionó a Jesucristo. Ahora, ¿por qué causa Judas traicionó a Jesucristo? Bueno, porque su corazón era como codicioso, su corazón era avaro y siempre él quería tener ¿qué? Plata. Tenían amor al dinero. Ahora, Cristo escogió a los 12 apóstoles, claro que sí. Pero Jesús dijo, Señor, al Padre en su oración sacerdotal, de que todos los me diste, yo no perdí a ninguno,
solamente se perdió uno para que se cumpliese la Escritura. Por lo tanto, Dios, Jesucristo, escogió a Judas, ¿con qué propósito? Para que se cumpliese la Escritura. Lo único que hizo Judas es seguir su corazón codicioso, malo y perverso. Y cuando Judas se dio cuenta que no podía tener ninguna rentabilidad, porque él se dio cuenta que Jesús iba a morir, ¿qué hizo? Lo entregó por 30 piezas ¿de qué? De plata. Y fue en ese momento cuando Judas salió para negociar la entrega de Jesucristo a los fariseos. Jesús le dijo a sus discípulos en esa comunión íntima: ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Y si el Hijo del Hombre es glorificado, el Padre también es glorificado. Y enseguida el Padre lo glorificará en sí mismo. Ahora, lo que hizo Judas únicamente, hermanos, es seguir únicamente su corazón malo y perverso. Y aquí, en la historia de Judas, vemos, como dijo el pastor Cristian el domingo pasado, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y nada más claro se ve este texto sobre la persona de Judas, de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, como lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 22. Ahí nos dice la Escritura: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Eso no habla de qué, de la soberanía de Dios. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ahí vemos la responsabilidad de quién, humana, la responsabilidad de Judas. Dios lo escogió a Judas para que siga su caminón perverso, porque él sabía que lo iba a entregar. Pero nunca Dios puso y tocó la voluntad de Judas para que lo entregase. Lo que hizo Dios es usar su maldad para cumplir su propósito soberano. Porque dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1:13 lo siguiente: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que hizo Judas es seguir su corazón perverso. Lo escogió Dios para que se cumpliese en la Escritura. Y una vez que Judas salió, dice que ya era de noche. Pero en el aposento de alto brillaba la luz de Jesucristo. Y Jesús dijo lo siguiente: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. ¿Qué quiere decir todo esto? Este versículo. Bueno, quiere decir, cuando el Hijo del Hombre, cuando el Hijo de Dios es glorificado, implica también la glorificación ¿de quién? Del Padre. Cuando Jesucristo es glorificado, el Padre es glorificado, y en esa tarde, en esa mañana, Cristo iba a ser glorificado por medio de la muerte de la cruz, para que todos nosotros que hemos creído en Él tengamos ¿qué? La vida eterna. Y acá hay 3 declaraciones que vamos a ver, que Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Primera declaración. Segunda declaración: y Dios, el Padre, es glorificado en Él. Tercera declaración: si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hermanos, lo que hizo Satanás, lo que hizo Judas, lo que hicieron los fariseos y los escribas, siguieron su corazón perverso. Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas: vosotros queréis los deseos de vuestro padre, el diablo. ¿Y cuál es el deseo de vuestro padre, el diablo? Quitar del lugar ¿a quién? A Jesucristo. Los fariseos y los escribas querían ¿qué? Habían acordado ¿qué? Matar ¿a quién? Al autor de la vida, a Jesucristo. ¿Qué había puesto en el corazón? Simón Iscariote: lo voy a entregar por plata. Lo voy a entregar a muerte, porque yo quiero beneficios de este ministerio. ¿Y qué pasó? Cuando habla de la glorificación está hablando de la cruz. Y lo que era un acto vergonzoso, un acto por el cual ellos pensaban que se iban a sacar de lado al Señor Jesucristo, fue un acto maravilloso donde el Hijo, donde el Padre fueron glorificados. Porque nunca se ve en la historia de la redención de la humanidad la misericordia, el amor, la compasión,
la sabiduría en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, que era para ellos una muerte deshonrosa, para Cristo fue el punto de su máxima humillación por el punto de su máxima glorificación. Como dice Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. El acto de máxima humillación de Cristo, obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese es el punto de máxima glorificación. Cuando dice muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Glorificar a Jesucristo es glorificar a Dios Padre, porque la glorificación del Hijo implica la glorificación del Dios y Padre. Y vaya, si Jesucristo fue glorificado en la cruz. Brilló el amor de Cristo por nosotros. Brilló la misericordia de Cristo por nosotros. Brilló la justicia y la santidad de Dios por cada uno de nosotros. Brilló la sabiduría. El instrumento, como declara la Escritura, maldito todo aquel que es colgado de un madero, Dios lo convirtió en ¿qué? En bendición para todos los que iban a creer en Él. Eso es sabiduría. Eso nos dice a nosotros que nadie, pero nadie puede parar los propósitos, los decretos y la voluntad de Dios, que es soberana. Aquellos pensaron que le iban a derrotar, pero por medio de su muerte y resurrección, Cristo venció ¿a quién? Al diablo, al mundo, al pecado y a Satanás. Porque en la cruz del Calvario, lo que fue derrotado, hermanos, por medio de Jesucristo, fue la muerte. Cristo venció la muerte. Dice que Gálatas capítulo 3, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. Dice Hebreos 2:14, que así como nosotros participamos de carne y sangre, el Hijo también participó ¿de qué? De carne y sangre, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y Satanás. ¿Quién venció la muerte en la cruz del Calvario? Jesucristo. El Hijo del Hombre, 100% hombre, venció a la muerte por medio de su muerte. ¿Y lo hizo por medio de qué? Por medio de un amor incondicional sobre cada uno de nosotros, cumpliendo la palabra profética de Oseas capítulo 13, versículo 14, que dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, mi compasión se apartará de mis ojos. ¿Quién profetizó esto? El Señor Jesucristo. ¿Quién cumplió esta palabra profética? El Señor Jesucristo. Por medio de su muerte, Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, no solamente destruyó a la muerte, sino que también Cristo en la cruz del Calvario fue glorificado de tal forma que Él también destruyó el poder del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto nosotros éramos débiles por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermanos, Jesucristo en la cruz del Calvario murió por cada uno de nosotros, destruyendo a la muerte, destruyendo la legalidad que el pecado tenía contra nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Cristo en la cruz del Calvario, su amor incondicional lo llevó a la cruz y murió por nosotros. Pero como hemos dicho esto, que
Cristo es glorificado, el Hijo del Hombre es glorificado, pero cuando Cristo, el Hijo del Hombre, es glorificado, el Padre también, ¿qué es? El Padre también es glorificado. Claro que sí. El Padre también es glorificado. La segunda declaración que nos dice la palabra de Dios, acá, si el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en Él. Aquí vemos también que el Padre, su fidelidad a la palabra, el Padre muestra acá su fidelidad y es glorificado también. Porque en Génesis, capítulo 3, versículo 15, por causa del pecado de Adán, porque por Adán entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos hemos pecado, dice la palabra de Dios que cuando Adán pecó, Dios lo salió a buscar. ¿Y qué le dijo Dios? Cuando se enteró lo que pasó, bueno, digamos, no es que se enteró, cuando dijo, Adán, ¿dónde estás? Le salió al encuentro a Adán porque Dios lo fue a buscar. Él dijo, la mujer que tú me diste me engañó y yo pequé, atribuyéndole algún tipo de mal a Dios y después la mujer. Y él se excusaba en esas excusas. Pero Dios dijo lo siguiente a la serpiente, que es Satanás. Yo voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de que iban a ser el Redentor, el Hijo de Dios, por medio de una mujer que fue María. Y esa palabra se tenía que cumplir. Y como Dios fiel, Dios envió a Jesucristo, ¿dónde? En la cruz. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que se cumpla la palabra. Dios mostró su fidelidad. Dios es fiel. Cumple su propósito, cumple su palabra. Aquí vemos también que maravilló otro atributo de Dios. El Señor, el Dios de Padre, es el Todopoderoso. ¿Por qué? Cristo fue resucitado de entre los muertos por obra de Dios Padre. Hechos 3, 14, 15 dice, mas vosotros, Pedro le dice, negaron al santo y al justo y pidieron que se le diese un homicida y mataron al autor de vida, a quien Dios, el Padre, lo ha resucitado de entre los muertos. De lo cual Pedro dijo, nosotros somos testigos. Hermanos, otra vez brilla la fidelidad, la justicia de Dios. Pero sobre todas las cosas, acá también brilla el amor del Padre por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al Padre que Dios envió a su Hijo unigénito, que es la persona de Jesucristo. Y vemos que el Padre ama de forma infinita a su Hijo amado Jesucristo. Pero Cristo en la cruz, Dios lo trató como si fuera ¿qué? Un maldito, como si fuera ¿qué? Un pecador. Porque dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado de un pecado. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Perdón. Dios derramó sobre su Hijo la ira que demandaba su santidad para castigar el pecado de nosotros en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Por eso, Jesucristo en un momento determinado de la cruz, muy agónicamente profundizó, dijo esto, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí el grito agónico de Cristo, porque en ese momento Dios lo trató, lo castigó a Jesucristo como un vil pecador. Hermanos, vemos también acá que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amados a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Dónde brilló más el amor de Dios?
en la cruz del Calvario. ¿Dónde brilló más la misericordia de Dios? En la cruz del Calvario. ¿Dónde mostró Dios toda su sabiduría para derrotar a la muerte por medio de la muerte de Jesucristo? En la cruz del Calvario. ¿Dónde brilló ese amor incondicional, esa entrega sacrificial que tuvo Cristo? En la cruz del Calvario. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Y si Dios es glorificado en Él, dice la palabra de Dios, también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Esto nos está hablando de la tercera declaración, de que cuando el Padre glorificó a Cristo, le hizo de una forma maravillosa, sentándole a la diestra de su gloria. Por eso Juan 17:5, Jesús dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. La palabra de Dios dice también en Romanos, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, si Dios es el que declara justo, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Aquí el que murió en la cruz por nosotros fue Cristo. No solamente murió, sino que resucitó. Y además de esto, está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por cada uno de nosotros. Vemos cómo es el Padre glorificado a través del Hijo glorificado, y esa glorificación termina a la diestra de Dios Padre. Por eso, el Señor Jesucristo le declara, hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, versículo 31. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo que está diciendo Jesucristo, yo voy a glorificar al Padre en la cruz del Calvario. Yo, por medio de muerte y resurrección, el Padre va a ser glorificado. Y también el Padre me va a glorificar a mí y yo al Padre con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Yo a vosotros lo voy a dejar, pero ahora ustedes no me van a seguir, me van a seguir después. Y por causa de esa ausencia de que Jesucristo se va, Cristo, ¿qué hace? Lo siguiente, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? Fíjese en la conexión. Jesucristo habla de su cruz. Jesucristo habla de su muerte, de su resurrección y de su glorificación. Por lo tanto, Jesús se va a ir de entre ellos, no va a estar más de parte visible con ellos, se va a retirar. Por eso le dice ahora, yo me voy y ustedes, donde yo voy, no me pueden seguir ahora, me van a seguir después. Entonces, como Cristo se va de estar contra de ellos, la parte, porque cuando Cristo estaba aquí en la tierra, donde estaba Cristo estaban ¿qué? Sus discípulos. La gente que estaba alrededor, si Jesús iba para allá, los discípulos iban para allá. Jesús caminaba y los discípulos atrás. Todas las personas identificaban a los discípulos de Jesús porque seguían ¿a quién? A Jesús. Pero ahora Jesús no va a estar más. Entonces le declara un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque Cristo no iba a estar más entre ellos. Pero ¿cuál va a ser la distinción, la parte visible de que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cuál es? Este mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Así también ustedes deben amarse los unos con los otros. Entonces, la parte visible y que me distingue tanto a mí como a vos y a cada uno de los hermanos, como era Pedro, Jacobo, Santiago y Juan, la parte visible que identificaba que ellos eran discípulos de Jesús, ¿cuál es? El amor que se tenían que tener unos a otros. Era un amor con un estándar como nunca visto. ¿El amor cuál era? Ese amor, que se amen unos a otros como yo os he amado. Entonces, hermanos, acá habla del amor. La parte que nos identifica a cada uno de nosotros como hijos de Dios es un amor. Y cuando uno habló de un amor, no habla de ese amor que
orgulloso, ese amor egoísta. Está hablando de un amor sacrificial. Ese amor que habla Cristo, ese amor de dejar el lugar de comodidad para buscar la comodidad del prójimo. Habla de un amor que no paga a nadie mal por mal. Habla de un amor que todo lo perdona, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo y que tampoco guarda rencor. Es el amor con que Dios nos amó y nos ama a cada uno de nosotros. Por eso hay un estándar. ¿Cuál es el estándar identificable de que nosotros somos hijos de Dios? El amor que Dios con que nos ha amado. Hermanos, debemos amar como Cristo nos amó, perdonándonos unos a otros todos los pecados. Dice lo que dice Efesios 4:31. ¿Cómo debemos andar entre nosotros? Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios en ese lugar lo siguiente. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo tenemos que ser? Imitadores de Dios. Y este texto me dice a mí que si yo tengo amargura, si tengo un enojo o tengo una ira con un hermano de la congregación, no estoy cumpliendo este mandamiento, de amar como Cristo nos amó. Por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 1 de Efesios, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor y fragante amor, fragante aroma. A ver, el amor de Dios con que yo debo amarte es el amor con que Dios me amó a mí. Ese amor con que yo debo amarte a vos y debemos amarlo entre nosotros es el mismo estándar de amor que Cristo nos amó a cada uno de nosotros. Y acuérdense que en el contexto del mandamiento de amar está entre una traición y está en medio de una negación. Por lo tanto, no hay una traición o no hay una disolución que a mí me permita no cumplir con ¿qué? Con este mandamiento. Porque Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. No hay excusa. Pero lo que más, Señor, hermanos, me toca a mi corazón al indagar en esta palabra, fíjese en lo que dice San Juan capítulo 13, lo siguiente, dice, todos conocerán que son mis discípulos, todos conocerán que son mis discípulos si se tienen amor los unos con los otros. Y esto es algo, hermanos, realmente conmovedor. Esto es algo conmovedor. Dios está diciendo que las personas que no tienen a Cristo en el corazón tienen la vara de parte de Él, la prerrogativa para ver si nosotros verdaderamente somos ¿qué? Sus hijos. El mundo que nos está observando puede identificarnos nosotros si somos de Cristo o no, basándose si amamos o no nos amamos entre unos o los otros, o si no amamos al prójimo. Esa prerrogativa se la dio Dios al mundo, porque dice aquí, en estos conocerán todos que son mis discípulos. ¿Y de qué forma conocerán todos que son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros. Eso es terrible. Hermanos, acá dice el hermano Schaffer lo siguiente. Hay dos maneras prácticas en las que los cristianos pueden manifestarse amor los unos por los otros. Primero, pueden hacerlo al estar dispuestos a disculparse y buscar el perdón de aquellos a quienes han ofendido. No son las diferencias doctrinales lo que provoca las disputas más amargas y agudas en el cuerpo de Cristo. Es la carencia de amor con que se tratan esas diferencias.
La disposición a disculparse ante quienes han ofendido es crucial para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Jesús enseñó esto en el Sermón del Monte. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y así te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Y la segunda forma práctica de mostrar el amor es perdonando, así como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Y como dije antes, el amor que Dios nos manda a amar es amor que debe dejar de nosotros el lugar de nuestra ¿qué? Comodidad. Porque el amor es una entrega anegada en el bienestar del prójimo, en el bienestar de mi hermano. Y fíjate si Dios nos amó de tal manera, dejó su lugar de ¿qué? De comodidad. Siendo de Dios, se hizo en semejanza de hombre, ¿no? Amar como Dios amó es amar como un amor que Dios nos perdona. Todos los días Dios a mí me perdona mis pecados, porque yo aún sigo pecando. Y Dios me perdona. Y dice, así como Dios perdonó a vosotros en Cristo vuestros pecados, vuestras faltas, así también ustedes deben ¿qué? Perdonarse los pecados unos a otros. Dice la palabra de Dios, acá, Francis Schaeffer dice lo siguiente, la iglesia debe ser amorosa en una cultura moribunda. En medio del mundo, en medio de nuestra cultura presente moribunda, Jesús le da un derecho a este mundo. Bajo su autoridad, el mundo tiene derecho a juzgar si usted y yo somos cristianos nacidos de nuevo, con base en el amor observable hacia todos los cristianos. Eso causa mucho respeto. Jesús se vuelve al mundo y le habla, tengo algo que decirles. Según mi autoridad, les doy un derecho. Pueden juzgar si un individuo es cristiano o no, de acuerdo con el amor que muestra hacia todos los cristianos. En otras palabras, si la gente se nos acerca y juzga que no somos cristianos porque no mostramos amor hacia los otros cristianos o hacia el prójimo, debemos entender que solo están usando la prerrogativa de que Jesús le otorgó. Entonces vemos, hermanos, aquí, que Jesucristo se va. Y hay algo que ustedes lo van a identificar, que es el amor que deben tenerse los unos a los otros. Y el estándar del amor que ustedes deben tenerse es el amor con que yo he amado a cada uno de ustedes. Es amor de sacrificio, de entrega total. Pero aquí vemos a un hombre como Pedro, que dice en el versículo 36, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Fíjese, Pedro se desconectó del mandamiento nuevo. Él se quedó enganchado con el versículo 33. Hijitos, yo me voy, me buscarán, pero donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y Pedro, preocupado por eso, dijo, Señor, ¿a dónde vas? Que no te puedo seguir. Jesús le dijo, a donde yo voy, vos ahora, Pedro, no me podés seguir. Me vas a seguir después. Y Pedro dijo, no, estoy entendiendo un poquito. Yo sé que vos te vas a morir por mí, pero yo te estoy dispuesto también, Señor Jesús, a dar mi vida por vos también. Jesús le dijo, ¿vos vas a poner la vida por mí? Pedro, antes que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. Y aquí vemos una diferencia entre la traición de Judas y la negación de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús oró por Pedro. Porque en esa misma noche, en ese mismo contexto, en todo el contexto bíblico de los evangelios sinópticos, Jesús le dijo a Pedro, mirá Pedro, Satanás me pidió para zarandearlos, pero yo he pedido para que tu fe no falte. Jesús oró por Pedro. Bueno, vemos que una conversación, una promesa en una cena calentita, luego en el lugar de la batalla, no se cumple realmente lo que pasó, porque Pedro, ¿qué hizo? Declaró que yo te iba a seguir, pero en el momento donde las papas queman, lo dejó solo a Jesús. Pero Jesús dijo, tu fe, he orado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, el hermano Pedro, vemos que el amor de Cristo impactó su corazón. Porque después vemos a Pedro que siguió
creciendo en la fe, porque Jesús intercede por él. Y vemos a Pedro, que es el hombre que Dios usó para llevar el evangelio a los judíos y a los gentiles. La llave del reino para los judíos y los gentiles tuvo el cumplimiento de Pedro. Y Pedro lo vemos al final de su día muerto en una cruz, dado vuelta. Ahí siguió a Cristo. Pero lo hizo porque Dios tiene un amor incondicional sobre la vida de Pedro. Y si vos y yo estamos acá y no hemos menguado, es porque Cristo intercede por cada uno de nosotros, así como lo hizo Dios, el Señor Jesucristo con Pedro. Dice la palabra de Dios en Romanos: ¿quién acusará al ser hijo de Dios? Dios es el que justifica. A mí nadie me puede acusar, a vos tampoco, porque a mí Dios me declaró justo, a base de un sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo. A mí nadie me puede acusar igual que a vos. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Si fue Cristo el que murió por mí, por nosotros, el que resucitó, y además que resucitó, fue ascendido y está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios Padre. ¿Y qué hace? Intercede por cada uno de nosotros. La pregunta: ¿qué es interceder? Dios Padre, el Hijo sentado: Padre, míralo a Samuel, bendecilo, fortalecelo, aumenta su fe en su corazón, oro por él. Se equivocó, me equivoco yo. Mirá, Ricardo, me negó, tuvo vergüenza de mí, pero yo lo sigo amando igual. Bendecilo, fortalecelo, ministralo, perdonalo, Padre, porque Él continuamente intercede ¿por quién? Por mí. Es la hora de nuestro gran sumo sacerdote, interceder, orar por cada uno de nosotros para que sigamos adelante. Y eso está basado en el amor incondicional de Dios sobre nosotros. ¿Usted va entendiendo la profundidad de este mensaje? Que nosotros, amados, debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Ese estándar de vida sacrificial, hasta el punto de negarse a uno mismo y, si es necesario, dar la vida por los hermanos. Dar la vida por los hermanos. Y uno, cuando lee este tipo de mensaje y ve estos mandamientos, quedamos totalmente avergonzados, porque nunca llegamos a cumplir este mandato, hermano. Nunca llegamos. Pero eso no es excusa para seguir intentándolo todos los días y crecer en la gracia de Dios. Porque cuando más me acerco a ese Dios soberano, cuando más me acerco a Dios, más me doy cuenta de mi egoísmo, de mi egocentrismo y de mi orgullo. Y más le pido a Dios, y cuando veo mi pecaminosidad, veo la grandeza del amor de Dios sobre mi vida. Y eso resulta en un beneficio, viendo la grandeza de tu amor y de lo que soy, Señor. Día a día progreso en tu gracia, predicándome todos los días el Evangelio, y te ruego y te pido que quiero llegar al estándar de vida que vos tenés y nos dejaste para ser identificado como tu discípulo. Amarnos, Señor, como tú nos has amado. Ese es el centro de la predicación del mensaje de esta mañana. Y hermanos, si estamos parados acá, como dijimos antes, porque Cristo sigue intercediendo por nosotros y orando por nosotros. En una palabra, lo que está diciendo el Señor, que me aman a mí, que soy un hombre pecador, remido por la sangre de Jesús, que muchas veces soy difícil de soportar. Ustedes deben amarme a mí. Y yo debo amarlos a ustedes, que son también hombres y mujeres que han sido pecadores y son pecadores como yo, pero han sido redimidos con la sangre de Jesús. Y muchas veces no tenemos los buenos días. Pero Dios nos dice, deben seguirse amando unos a otros como yo os he amado. Porque no hay ninguna traición, ni ninguna negación de alguien que te pueda hacer mal que te impida amarlo. Porque es el distintivo de cada uno de mis hijos. Amén. Hasta aquí la predicación del Señor. Acordémonos, hermanos, que es un estándar alto, imposible de hacerlo en nuestra propia fuerza. Pero damos gracias a Dios, que es a través del Espíritu, si tenemos una vida de comunión con Dios, poco a poco, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, que es el amor, vamos a empezar a trabajar y a buscar el beneficio entre el cuerpo de Cristo de amarnos como Él nos amó, con ese amor que Dios puso en nuestros corazones. ¿Qué hay que tener? Disciplina.
hay que tener oración, hay que tener comunión y hay que poner por práctica el mandamiento, amar. Amar, amar y amar porque es el mandato que el Señor nos dejó. Y cuando el mundo vea que nosotros nos amamos, van a ver que en medio nuestro está Jesucristo. Porque las personas nuevas que vienen a una iglesia, o las personas nuevas que vos te encontrás en la calle, y le predicás el Evangelio, pero se lo haces sin amor, y no ven el amor en tu vida, cierra las puertas. Pero hay una forma de hablar, de expresarse, que no tiene idioma, que es el amor. Eso impacta a las personas. Y eso va a preparar sus corazones para que la palabra de Dios sea impartida a sus vidas. ¿Se entienden? Así que, hermanos, cuando Dios puso esta vara, y todos debemos llegar a esa vara de amarnos unos a otros. ¿Se imagina si esta iglesia o la iglesia en el mundo ama de esta forma? Lo que serían las iglesias llenas. Pero muchas veces nuestro propio orgullo, nuestro egocentrismo, nuestra falta de madurez y de amar como Él nos amó, sucede que no están llenas las iglesias. Un mundo que se está muriendo, un mundo que son egoístas, un mundo donde hay obras, pero esas obras son para beneficio propio. Si no encuentra el amor de Dios en nuestra vida, ¿dónde lo va a encontrar? Ejemplo Cristo nos dejó para que sigamos su pisada. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque realmente, Señor Jesucristo, tú nos diste un mandamiento, y es un mandamiento nuevo, de que nosotros nos amemos unos a otros como tú, Señor Jesucristo, nos has amado. Como tú, Jesucristo, nos ama. Es un amor incondicional, un amor sacrificial. Diste la vida por cada uno de nosotros. Y tu palabra dice, en esto conocemos que somos nacidos de Dios, cuando nos amamos entre los hermanos. Señor, yo te ruego en mi vida que me des cada día más de tu gracia para enfocarme en este mandamiento, Señor, de llegar al estándar de amor que tú nos pides. Ese amor que no paga mal por mal, ese amor es un amor que es sacrificial, ese amor que es misericordioso, ese amor que perdona, ese amor que busca al ofensor y al ofendido para pedir perdón, ese amor que busca la edificación y el bienestar del prójimo y del hermano, ese amor, Señor, que lo da todo sin reserva y no espera nada a cambio. Señor, te ruego que esto cada día crezca en mi vida, en la vida de mis hermanos, y sea un distintivo, Señor, en esta congregación. Y el mundo vea y diga, ciertamente, el ministerio Vida para Dar Vida, ellos son hijos de Dios, porque fluye el amor los unos con los otros. Gracias, Padre, en tu bendito nombre, Jesús. Amén.